Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 34. Entonces Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Eterno le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Eterno le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, e Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás allá. Y allí Moisés, siervo del Eterno, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y los israelitas lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron, e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Eterno trataba cara a cara, que hiciera tantas señales y prodigios que el Eterno le mandó ejecutar en Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Este, apreciado amigo oyente, es el último capítulo de Deuteronomio, y aquí encontramos registrada la muerte de Moisés. Y el comentario bíblico Mundo Hispano comienza diciendo que después de haber exhortado al pueblo de Israel a ser fiel a Jehová y a ser obediente a sus leyes, Moisés se despidió del pueblo bendiciendo cada tribu de Israel. Y ahora, en obediencia a Jehová, Moisés se fue del llano de Moab, donde el pueblo de Israel estaba acampando, y subió al monte Nebo, así como Jehová le había ordenado. Y la tierra que Moisés había contemplado con sus ojos era la tierra que Jehová había prometido dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta promesa fue hecha primeramente a Abraham en la ocasión cuando Jehová lo llamó para dejar a su familia y su tierra para ir a la tierra que sería de sus descendientes. Y la misma promesa fue repetida a Isaac y a Jacob, y fue hecha a Moisés también en el desierto. Y Moisés había pedido verla, y Dios se lo concedió. Moisés murió allí en la frontera de la tierra que él y el pueblo de Israel habían anhelado recibir. Moisés había trabajado fielmente toda su vida para traer al pueblo de Israel a la tierra que Jehová había prometido dar a los descendientes de Abraham. Y el anhelo de Moisés era entrar en la tierra. Pero en el final de su vida y en conclusión de su trabajo, él solamente pudo contemplar con sus ojos lo que su corazón deseaba recibir. Y el comentario bíblico adventista dice que solo Jehová vio el lugar exacto donde le sobrevino la muerte a Moisés. Al diablo le hubiera agradado muchísimo retener a Moisés en los lazos de la muerte, y con ese propósito resistió a Cristo, pero Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Esto lo confirma Judas capítulo 1 versículo 9 y también Marcos capítulo 9 versículos 2 al 4. Y en lo que se refiere a una compañía física, Moisés estuvo solo en la hora de su muerte, pero murió en los brazos de Dios, y eso fue suficiente. La muerte no ofrece una perspectiva agradable, pero si llega cuando el espíritu de la persona está en íntima comunión con el Espíritu de Dios, pues no hay ningún temor. Y aunque uno deba morir en la soledad, lejos de toda ayuda y compasión humanas, si puede morir en la presencia de Dios,
Ese es un fin agradable y lleno de esperanza. Y frente a la muerte de su incomparable dirigente, el pueblo no podía dejar de sentir el gran vacío que quedaba en la vida de la nación. Por eso ellos decidieron tener 30 días de luto. Y dice el verso 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir finaliza diciendo que Dios le dio a Moisés el poder de desarrollarse en un líder nacional y en un orador poderoso, después de haber sido un pastor tartamudo. Su valentía, humildad y sabiduría transformaron a los esclavos hebreos en una nación. Pero Moisés era una persona que no permitió que el éxito se le subiera a la cabeza. Al final, Dios siguió siendo el mejor amigo de Moisés. Su amor, respeto y admiración por Dios fue creciendo diariamente a lo largo de su vida. Moisés sabía que no era su propia grandeza lo que lo había vuelto exitoso. Era la grandeza del Dios Todopoderoso en el que había confiado. Y hubo muchos profetas grandes y poderosos durante la época de los reyes, pero pasarán más de 1000 años antes que apareciera uno más grande que Moisés, antes que apareciera Cristo Jesús. Así finaliza el libro de Deuteronomio. Finaliza diciendo que Dios está al control de todas las cosas y que el pueblo que le es fiel a Él alcanzará la victoria. Que todo aquel que busca al Señor encontrará sabiduría, encontrará fortaleza y encontrará fuerza para vencer todos los obstáculos. Al final podemos pasar por pruebas y dificultades en esta tierra, pero Dios promete que muy pronto nos llevará a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.